Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a estar compartiendo hoy día la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el libro de Lucas, en el capítulo 19. Desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a hablar de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Dice la palabra del Señor que Zaqueo es un publicano. Pero, ¿quién es un publicano? ¿Quién era un publicano? Era una persona, dice, que se le había dado el derecho de recaudar los impuestos internos para Roma. Tales impuestos abarcaban dos espacios o dos lugares. Primero, el del censo, que cada persona tenía que pagar muy insultante. A ver, esto era muy... insultaba a los judíos, porque ellos nunca quisieron aceptar de que eran gobernados o subyugados por Roma. Por lo tanto, para ellos era un agravio que les quisieran hacer pensar que eran ellos súbditos de Roma y que se tenían que someter a ellos. Además, era el impuesto a las propiedades, que era también ofensivo para ellos, toda vez que los judíos nunca sintieron que los romanos eran los dueños de sus cosas, de sus tierras. Ellos consideraban que el único dueño de las tierras era el Señor, era Dios. ¿Y de qué manera cobraban estos impuestos? Estos romanos, en vez de cobrar los impuestos directamente, lo que hacían, ellos remataban puestos. Es decir, la persona que quería cobrar impuestos tenía que pagarle al imperio para que le dieran ese trabajo. Y esta persona que pagaba para poder ser recaudador de impuestos, a su vez podía tener también personas a su servicio. Este era el caso de Zaqueo. Zaqueo era un hombre que tenía plata porque pudo pagar por el cargo. Y también tenía gente a su servicio. ¿Cómo podemos deducir esto? Porque dice que él era jefe de los publicanos. Por lo tanto, ahí se deduce que él tenía gente a cargo, ¿verdad? Por lo tanto, la persona que cobraba los impuestos se subdividía la región y ahí entre su gente ellos se ordenaban para poder cobrar estos impuestos. Los publicanos, dice, o los cobradores de impuestos en el Nuevo Testamento, eran estas personas que recaudaban impuestos. ¿Cuál era el problema? Que Zaqueo era judío. Y resulta que él se vende, entre comillas, al Imperio Romano para cobrar impuestos a su propia gente. ¿Cuál era el segundo problema de esto? Que ellos cobraban, el Imperio Romano le daba una cantidad, pero ellos cobraban más. Entonces, lo que les sobraba de más era para ellos. Entonces, finalmente, les agravaba los impuestos a sus hermanos judíos. Por lo tanto, eran considerados, tenían dos consideraciones la gente para ellos. Eran ladrones y además eran desleales, eran traidores a su gente. Así que imagínense ustedes la fama que tenía Zaqueo. No tenía una gran fama, ¿verdad? Por lo tanto, este hombre no era nadie quería estar con él. Ningún judío quería ser su amigo. Él tenía mucha plata, pero tiene que haber sido un hombre solitario por lo que él hacía, por la labor que él desempeñaba. Jericó era una ciudad muy importante, ¿ya? Estaba en el valle del Jordán y controlaba el acceso a Jerusalén y el paso al este del Jordán. Era una
ciudad con mucho comercio, ¿ya? Por lo tanto, había harto impuesto que recaudar, ¿ya? Dice que esta ciudad era uno de los principales centros de impuestos de Palestina, ¿ya? Por lo tanto, Zaqueo era odiado entre los suyos. Zaqueo tenía mucha plata, pero en este contexto obviamente nosotros podemos entender que Zaqueo no era feliz, porque la plata no lo es todo, ¿ya? Él no era feliz, se sentía solo, ¿ya? Porque había escogido una labor que no era limpia, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque ¿quién con los pies o el corazón bien puesto va a querer robar a sus hermanos y venderse al opresor? Porque el Imperio Romano era el opresor de todos los pueblos que tenían ahí conquistados, ¿ya? Podemos pensar que en este sentido Zaqueo necesitaba que alguien lo quisiera. Necesitaba que alguien lo aceptara y que no lo rechazara por lo que él hacía, por lo que él estaba realizando, ¿verdad? Y Zaqueo seguramente tiene que haber escuchado de Jesús. Jesús, con todos los milagros que él hacía y con toda su forma de ser diferente, confrontaba a las personas él y también las amaba mucho. La fama de Jesús se había extendido por todas partes. Y Zaqueo quería estar con ese hombre porque él pensaba que tal vez este varón no lo iba a despreciar, no lo iba a rechazar. Él quiere ir a ver a Jesús, pero tenía un problema este hombre con su físico. Era bajito, a lo mejor como yo, a lo mejor un poquitito más bajo. No era enanito, porque a veces nosotros cuando enseñábamos a los niños en la escuela dominical le decíamos un hombre chiquitito, así. Y no era enanito, era bajito de estatura. Por lo tanto, cuando uno es bajito de estatura y está en una multitud, no ve nada, porque la gente que es más grande que uno le tapa la visión. Y eso era lo que le ocurría a Zaqueo. Zaqueo quería ver a Jesús. Él solo quería mirarlo, pero sabía que no podía hacerlo, porque por su estatura. Entonces él piensa que tiene que hacer algo para verlo. ¿Qué hace? Se sube a un árbol, un sicómoro, un árbol. Él escala el árbol y ¿sabe qué? ¿Usted cree que Zaqueo no se expuso cuando hizo eso? Él se expone. Me imagino la burla de todos los que estaban ahí, o de la gran mayoría, riéndose de su traidor, porque era el traidor de ellos, riéndose, porque él estaba ahí haciendo poco menos que el ridículo, subiéndose a un árbol, ¿ya? Pero fíjense ustedes que él logró su objetivo. ¿Qué logra? Ver a Jesús. Pero logra algo más que eso. Él consigue, ¿no es cierto?, que Jesús le mirara, llamó la atención de Jesús. Y sabe que Jesús logró ver un poquito más allá de lo que ve toda la gente. Pudo ver el corazón de este hombre. Y él se dio cuenta de que este hombre tenía una necesidad. Y sabe que Jesús le dice, Zaqueo, ven, lo llama y le dice, ¿sabes qué? Voy a ir a tu casa a cenar contigo. Para los judíos, que un rabí, que un maestro quisiera ir a su casa, era un gran honor. No era cualquier cosa. Era como que a la casa de uno viniera un presidente de la República y dijera, ¿sabes que te voy a visitar? Para él era un gran honor. Por lo tanto, él estaba muy contento y no cabía en sí y no lo podía creer. Pero sí, efectivamente Jesús quería ir a su casa y se va con él. Y en algún minuto, ¿no es cierto?, Zaqueo, viendo que toda la gente murmuraba, él dice, ¿sabes, Señor? Yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Yo voy a dar todo esto a los pobres. Voy a devolver si en algo he robado, aunque él sabía que lo había hecho. Entonces tenemos que Zaqueo está haciendo algo que debiese ser todo cristiano o toda persona que conoce al Señor.
Él conoce al Señor y su vida cambió. Acuérdense ustedes que estamos viendo de que todo aquel que se encuentra con Jesús, su vida cambia. Su vida nunca más es igual. La ley judía hablaba un poquito sobre esto, sobre la restitución, ¿verdad? Y Zaqueo ofrece mucho más de lo que la ley le pedía a él. Si la ley le decía estoy poniendo un ejemplo, que había que devolver el 50% de lo robado, él devolvió 3 veces, 4 veces más. Por lo tanto, él hizo algo que todo aquel que conoce al Señor debe hacer. Restituir hasta donde sea posible. Porque el arrepentimiento es más que palabras, son acciones, son hechos, son cosas concretas que el Señor espera de cada uno de nosotros. Él nos recomienda y nos dice que nosotros debemos guardar su palabra. Y ese guardar significa hacer su voluntad. No significa que yo me la aprenda de memoria y la tenga aquí y la repita no significa eso. Cuando dice eso, Jesús está diciendo, ¿saben qué? Mi palabra, ustedes la conocen, ustedes ahora lo que tienen que hacer es hacerla, cumplirla. Hagan la vida en ustedes, aplíquenla a ustedes. Acuérdense que Santiago dice que el que no hace la palabra es solamente oidor. Que ese no sirve, que hay que ser hacedor de la palabra, ¿verdad? Pero, ¿qué importancia tiene esto para nosotros? Jesús es el camino para el cristiano. Él es el camino, ¿verdad? Dice que en el capítulo anterior a que Jesús se encontrara con Zaqueo, se encuentra con un hombre que es el joven rico. Y sabe que al joven rico Jesús le pide que venda todo lo que tiene, porque él le dice, ¿has hecho la voluntad de Dios? Y al joven rico, ¿qué le dice? Sí, yo he cumplido toda la ley. Ah, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué hizo el joven rico? Se puso triste, porque en el fondo él nunca había cumplido la ley, porque el que quebranta un punto los quebranta a todos, ¿verdad? Sin embargo, Zaqueo, Jesús no le pidió nada. Jesús no le pidió a Zaqueo que vendiera todo y que repartiera y que resarciera. No le dijo nada. Zaqueo solito lo hizo. Eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Siempre que alguien se encuentra con Jesús, su vida cambia. En todo sentido. En hábitos, en estilo de vida, éticamente, moralmente. Jesús, cuando entra a la vida del ser humano, entra a todas sus áreas para mejor, para ordenarnos, para que vivamos en paz con Él, ¿ya? Y con las personas. Si yo hago la voluntad de Dios, voy a estar en paz con Él, pero también voy a estar en paz con las personas. Porque si el segundo mandamiento dado por Jesús que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, nosotros lo hiciéramos y lo viviéramos, ¿sabe qué? Se evitarían muchos conflictos, porque a mi prójimo que yo amo no le haría daño, ¿verdad? Entonces, hoy, ¿cuál es la invitación? Acerquémonos a Jesús. Aunque ya seamos cristianos, siempre tenemos desafíos por delante para avanzar, para crecer y para madurar. Acerquémonos a Él y veamos qué cosas aún están en nuestra vida que no nos permiten crecer, que no nos permiten madurar. El Señor, cada día de vida que nos da es una oportunidad para que nosotros podamos encaminar mejor nuestros pasos. A todos nos falta un poquito. Todos aprendemos, todos los días aprendemos. Tenemos su palabra, tenemos la tecnología que el Señor nos regala para que la usemos para su reino, ¿verdad? Entonces, el Señor nos desafía a nosotros a que hagamos su voluntad, que hagamos su palabra en nuestra vida y que podamos nosotros
mostrarle al mundo de que somos distintos y que Jesús mora en nosotros. Así que los desafío a buscar al Señor en la intimidad y a experimentar con Él ese cambio. Y va a ver que su vida va a estar mucho más tranquila, con mucha tranquilidad, con mucha armonía. Usted se va a dar cuenta que su corazón va a estar en paz cuando usted esté en paz con el Señor. Dios les bendiga. Buenas noches.